Buenas tardes, gracias por la invitación a Analía. Bueno, creo que lo que nos toca a nosotros es hablar de un concepto que no es nuevo, pero cada vez ustedes van a escuchar con más asiduidad, que es el concepto BIM. Nosotros empezamos cerca de la década del 80, o sea, ya cerca de 30 años que estamos manejando todo lo que sea tecnología digital, dirigida a las áreas de arquitectura, ingeniería y construcción en general. Y la verdad que lo que vimos en los últimos años es una aceleración gigantesca, más que de herramientas que están absolutamente maduras y son extremadamente potentes, un cambio de filosofía en el entendimiento de lo que es la documentación y la integración fundamentalmente de procesos. Nosotros nos dedicamos a esto desde siempre, fundamentalmente para las áreas, como dijimos, de arquitectura, ingeniería y construcción, pero pasamos por otras áreas que tienen que ver con la naval, la aviónica, la metalmecánica, así que pudimos de alguna forma a instancias tempranas poder ver toda la evolución que hubo respecto de lo que es la información y la data digital. Nosotros, para que nos conozcan un poquito, hacemos tres cosas. Hacemos capacitación, consultoría y outsourcing. Fundamentalmente nuestro mayor marketplace está en el exterior y generalmente trabajamos como consultores de obras en Latinoamérica, en España y en Estados Unidos. Acá simplemente, para hablar de BIM conceptualmente, tendríamos que tener bastante tiempo. Tenemos máximo que tenemos poquito tiempo, tratemos de hacerlo lo más rápido posible. Es simplemente dejar un pequeño mensaje sobre cuál es el estado de situación de lo que está pasando ahora. BIM conceptualmente no es una herramienta, BIM no es un archivo, BIM ni siquiera es considerado como una metodología. En realidad tenemos que ponernos en un punto de vista mucho más conceptual y nosotros lo que decimos que es un concepto que ordena personas, procesos y herramientas en ese orden. Primero las personas porque lo más importante, lo que van a cambiar fundamentalmente son las personas cuando se encuentren con semejante tecnología. Después los procesos. Fundamentalmente lo que cambia, lo que se adecuan y lo que se mejoran son los procesos y por último las herramientas. No se puede explicar tecnológicamente BIM desde un cambio de punto de vista herramental porque utilizando herramientas muy potentes, nativas BIM, tampoco podemos estar dando respuestas que estamos generando un modelo BIM. Y este cambio paradigmático tiene que integrar a personas técnicas y no técnicas de una forma mucho más horizontal, mucho más democrática de lo que viene resultando hasta ahora, porque hay muchísima información que se genera, generalmente ahora en formato tridimensional, pero cada área, cada persona, cada ente, cada necesidad particular sobre el mismo modelo de datos, que es muy complejo, necesita ver esta misma información con diferentes características. Simplemente vamos a ver algunas imágenes y algunas animaciones al respecto de explicar el por qué es fundamental entender el tema de la protocolización. Nosotros hablamos de tres conceptos que son manuales, protocolos y templates, y cada vez van a escuchar un poco más respecto de esto. No se puede generar masivas cantidades de información sin una guía, sin una línea fundacional que lo que permita es unir a todas estas personas que están viendo un modelo de datos súper complejo con diferentes objetivos. Si estos modelos que nosotros estamos generando están definiéndose sin protocolización, generalmente lo que logramos son muchísimos modelos de datos tridimensionales que es imposible que hablen entre ellos. Así que la verdad es que las herramientas tienen procesos de entrada, tienen procesos de salida, no de cualquier forma para que modelos generados con un objetivo pueden ser traslativos a diferentes instancias del proyecto. Y hay cuatro instancias fundamentales que son la evaluación del proyecto, después lo que es toda la documentación del proyecto, después esto tiene que pasar a instancias de construcción y de certificación y de avance de obra, y después queda la instancia mucho más compleja, que es la etapa de operación y mantenimiento. Generalmente por cada esfuerzo monetario, cuando uno pone un peso en la etapa de diseño, se gasta más o menos 20, 25 veces en la etapa de construcción, pero la operación y mantenimiento durante la vida útil supera los 100, los 120 veces las partes iniciales. O sea que si nosotros no estamos generando modelos que van a ser conceptualizados, después estos mismos modelos tienen que pasar a una instancia de diseño mucho más refinado. Este diseño mucho más actualizado y con diseños de ingeniería
pasan a instancias de construcción, y si estas instancias de construcción no dejan modelos as-built preparados para el mantenimiento y la operación, realmente vamos a estar haciendo modelos BIM que no son tales, porque van a generar mucha erogación de dinero porque hay que rehacerlo cada vez. El secreto está en la definición de estas protocolizaciones que vienen con una base atada que se llaman templates, que son estructuras de datos en donde permiten la entrada y la salida de información y los vínculos establecidos para que cada modelo de datos con cada software productor pueda traspasarse de una instancia a otra. Ahí lo que estamos viendo es una modelización de un software que se llama InfraWorks, hay otro tipo de software, donde sin requerimientos de niveles de ingeniería en el que manda topógrafos al sitio, puede sacar definiciones de imágenes satelitarias con una aproximación razonable, planetimetrías y topografías en 3D, en donde es posible ensayar diferentes protocolos y diferentes intenciones de proyecto. Como tiene todos los datos asociados, y esto está georreferenciado y sabe dónde está, las herramientas empiezan a entender que estas líneas, estas trazas de viaductos en general, de túneles, de caminos, en general se van a encontrar con esta morfología y sobre estas mismas herramientas uno puede empezar a generar procesos de evaluación. Estos procesos de evaluación, si no están hechos de cierta forma y estos modelos no están preparados de cierta forma, no son traslativos a este tipo de herramientas, por ejemplo, donde pasó ahora, que son herramientas de definición geométrica, de definición de ingeniería mucho más específica. Pero la información que se produjo en una instancia inicial no está tirada a la basura, no es que nosotros empezamos completamente de nuevo, sino que toda la info está preparada para que sea postprocesada después con estas herramientas en un sentido bidireccional. Porque mientras estas herramientas, que son enormemente potentes para evaluación, pero no son herramientas específicamente de ingeniería, presentan unos escenarios diferentes de comunicación, de prueba, de testeo, de ensayo, paralelos a los procesos de ingeniería, no tengo que perder la conectividad entre uno y otro. Y si esto no sucede, realmente nosotros no estaremos haciendo conceptualmente un modelo BIM. Lo que significa esto es que las personas, y por eso nosotros ponemos a las personas primero, van a tener que empezar de alguna manera a readecuarse, a reeducarse y empezar a analizar estos procesos de otro punto de vista. Antes un archivo de CAD solamente era visible por la herramienta CAD, después pasaba a otro tipo de herramientas como Civil, después pasaba a otro tipo de herramientas de renderizado, después pasaba a otro tipo de herramientas de cómputos y presupuestación, pero lo único que teníamos era generalmente una gran indefinición. Teníamos un proyecto en CAD, un proyecto en Civil, un proyecto de cómputos, un proyecto de comunicación. Cualquier cambio o una alternativa o una nueva propuesta que yo necesitaba evaluar tenía que hacer la actualización sobre 4 modelos posibles, y esto es a lo que vino de alguna forma a proponer conceptualmente BIM. Todos los ensayos analíticos, las documentaciones de ingeniería, como vemos ahí, los análisis tempranos, sin necesidad de llegar al superrender. El superrender es una herramienta muy precisa, muy efectiva, pero la verdad es que nosotros tenemos que tener N cantidad de posibles iteraciones ante cambios de proyecto y fácilmente ser testeadas. Para que esto sea testeado y esto funcione, los modelos tienen que tener una ingeniería de datos consistente para que pasen de un sistema al otro. Si esto no ocurre, nosotros no vamos a estar conceptualmente haciendo un modelo BIM. Por eso es importante entender que lo que nosotros nos estamos planteando ahora no es un cambio de herramientas, no es un cambio de tecnología. Esto genera unos cambios, hasta yo diría, de filosofía, de cómo encarar los proyectos en forma que nunca antes tuvo antecedentes. No podemos soslayar el problema de que estamos haciendo un dibujito en 3D. Esto no es un dibujito en 3D. Hay 2 aspectos fundamentales que tienen los modelos BIM. Uno es la data, que la data es lo más fácil de entender. Es el elemento del plano, el elemento del corte, el elemento en 3D que nosotros tenemos ahí definidos. Y otra característica que tiene esto, que es la metadata, que es el dato que tiene el dato que no se puede dibujar, pero es el que complementa el objeto que nosotros estamos definiendo. Si no hay una metadata adecuada al dato y si el dato no está modelizado de una forma consistente, simplemente vamos a estar generando modelos que a simple vista, o sea, solamente su formato superficial, se ven igual, pero que en su interior no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estos procesos que están acá pueden
pasarse por procesos analíticos como que vimos que pasaron acá de este increíble trabajo, por ejemplo, de estos modelos que pueden ser sujetos a animaciones, a clash detection, a cálculos que se llaman CFD, que son cálculos de dinámica de fluidos, pero si estos modelos no están ejecutados con un tipo de pensamiento particular, simplemente voy a tener que volver a generarlos para volver a hacerlo. En el caso particular de Subtest, nosotros tuvimos oportunidad de modelizar la estación de la línea H de la Facultad de Derecho. Esta herramienta que está acá no es la herramienta productora de este modelo. La herramienta productora de esto fue Civil y fue Revit en este caso. Pero lo que me permite con esto es otro tipo de herramienta, que está tomando en forma paralela el modelo que una herramienta específica lo está haciendo, otro tipo de herramienta con otro tipo de objetivo, lo que está tomando es en línea este modelo y posibilitando la posibilidad de mostrarlo, de ensayarlo, de probarlo y de analizarlo por otro tipo de personajes que no significan que sean necesariamente que sean técnicos. O sea, de qué forma yo de carácter inclusivo, esta enorme cantidad de información, puedo comunicarla rápidamente y no utilizarla entre comillas, desde un punto de vista hollywoodense, sino realmente hacer unos testeos y unas pruebas y una comunicación necesaria para ver si la arquitectura y la ingeniería que yo estoy desarrollando pueden tener mejores propuestas o si es fácil de comunicar al resto de las personas que tienen que opinar sobre esto. Es muy difícil comunicar un plano, pero esto no es nada difícil. Y esto, en este momento, se puede ejecutar con herramientas que están tomando la actualización en línea por más que esta información esté colgada en la nube. Ya la información no es algo que queda en nuestra máquina o que queda en nuestro servidor. Es una información que nos sigue con una nube donde estamos. O sea, estos análisis se pueden hacer en una computadora, se puede hacer en una tablet o se puede hacer en un teléfono, se pueden hacer dentro de la OP. Buenas tardes, gracias por la invitación a Analía. Bueno, creo que lo que nos toca a nosotros es hablar de un concepto que no es nuevo, pero cada vez ustedes van a escuchar con más asiduidad, que es el concepto BIM. Nosotros empezamos cerca de la década del 80, o sea, ya cerca de 30 años que estamos manejando todo lo que sea tecnología digital dirigida a las áreas de arquitectura, ingeniería y construcción en general. Y la verdad que lo que vimos en los últimos años es una aceleración gigantesca, más que de herramientas que están absolutamente maduras y son extremadamente potentes, un cambio de filosofía en el entendimiento de lo que es la documentación y la integración fundamentalmente de procesos. Nosotros nos dedicamos a esto desde siempre, fundamentalmente para las áreas, como dijimos, de arquitectura, ingeniería y construcción, pero pasamos por otras áreas que tienen que ver con la naval, la aviónica, la metalmecánica, así que pudimos de alguna forma a instancias tempranas poder ver toda la evolución que hubo respecto de lo que es la información y la data digital. Nosotros, para que nos conozcan un poquito, hacemos tres cosas. Hacemos capacitación, consultoría y outsourcing. Fundamentalmente, nuestro mayor marketplace está en el exterior. Y generalmente trabajamos como consultores de obras en Latinoamérica, en España y en Estados Unidos. Acá simplemente, para hablar de BIM conceptualmente, tendríamos que tener bastante tiempo. Tenemos máximo que tenemos poquito tiempo, tratemos de hacerlo lo más rápido posible. Es simplemente dejar un pequeño mensaje sobre cuál es el estado de situación de lo que está pasando ahora. BIM conceptualmente no es una herramienta, BIM no es un archivo, BIM ni siquiera es considerado como una metodología. En realidad tenemos que ponernos en un punto de vista mucho más conceptual y nosotros lo que decimos que es un concepto que ordena personas, procesos y herramientas en ese orden. Primero las personas, porque lo más importante, lo que van a cambiar fundamentalmente son las personas cuando se encuentren con semejante tecnología. Después los procesos, fundamentalmente lo que cambia, lo que se adecuan y lo que se mejoran son los procesos. Y por último las herramientas. No se puede explicar tecnológicamente BIM desde un cambio de punto de vista herramental porque utilizando herramientas muy potentes, nativas BIM, tampoco podemos estar dando respuestas que estamos generando un modelo BIM. Y este cambio paradigmático tiene que integrar a personas técnicas y no técnicas de una forma mucho más horizontal, mucho más democrática de lo que viene resultando hasta ahora, porque hay muchísima información que se genera, generalmente ahora en formato tridimensional, pero
cada área, cada persona, cada ente, cada necesidad particular sobre el mismo modelo de datos, que es muy complejo, necesita ver esta misma información con diferentes características. Simplemente vamos a ver algunas imágenes y algunas animaciones al respecto de explicar el por qué es fundamental entender el tema de la protocolización. Nosotros hablamos de 3 conceptos que son manuales, protocolos y templates, y cada vez van a escuchar un poco más respecto de esto. No se puede generar masivas cantidades de información sin una guía, sin una línea fundacional que lo que permita es unir a todas estas personas que están viendo un modelo de datos súper complejo con diferentes objetivos. Si estos modelos que nosotros estamos generando están definiéndose sin protocolización, generalmente lo que logramos son muchísimos modelos de datos tridimensionales que es imposible que hablen entre ellos. Así que la verdad es que las herramientas tienen procesos de entrada, tienen procesos de salida, no de cualquier forma para que modelos generados con un objetivo pueden ser traslativos a diferentes instancias del proyecto. Y hay 4 instancias fundamentales que son la evaluación del proyecto, después lo que es toda la documentación del proyecto, después esto tiene que pasar a instancias de construcción y de certificación y de avance de obra, y después queda la instancia mucho más compleja, que es la etapa de operación y mantenimiento. Generalmente por cada esfuerzo monetario, cuando uno pone un peso en la etapa de diseño, se gasta más o menos 20, 25 veces en la etapa de construcción, pero la operación y mantenimiento durante la vida útil supera los 100, los 120 veces las partes iniciales. O sea que si nosotros no estamos generando modelos que van a ser conceptualizados, después estos mismos modelos tienen que pasar a una instancia de diseño mucho más refinado. Este diseño mucho más actualizado y con diseños de ingeniería pasan a instancias de construcción, y si esta instancia de construcción no dejan modelos as-built preparados para el mantenimiento y la operación, realmente vamos a estar haciendo modelos BIM que no son tales, porque van a generar mucha erogación de dinero porque hay que rehacerlo cada vez. El secreto está en la definición de estas protocolizaciones que vienen con una base atada que se llaman templates, que son estructuras de datos en donde permiten la entrada y la salida de información y los vínculos establecidos para que cada modelo de datos con cada software productor pueda traspasarse de una instancia a otra. Ahí lo que estamos viendo es una modelización de un software que se llama InfraWorks, hay otro tipo de software, donde sin requerimientos de niveles de ingeniería en el que manda topógrafos al sitio, puede sacar definiciones de imágenes satelitarias con una aproximación razonable, planetimetrías y topografías en 3D, en donde es posible ensayar diferentes protocolos y diferentes intenciones de proyecto. Como tiene todos los datos asociados, y esto está georreferenciado y sabe dónde está, las herramientas empiezan a entender que estas líneas, estas trazas de viaductos en general, de túneles, de caminos, en general se van a encontrar con esta morfología, y sobre estas mismas herramientas uno puede empezar a generar procesos de evaluación. Estos procesos de evaluación, si no están hechos de cierta forma y estos modelos no están preparados de cierta forma, no son traslativos a este tipo de herramientas, por ejemplo, donde pasó ahora, que son herramientas de definición geométrica, de definición de ingeniería mucho más específica. Pero la información que se produjo en una instancia inicial no está tirada a la basura, no es que nosotros empezamos completamente de nuevo, sino que toda la info está preparada para que sea postprocesada después con estas herramientas en un sentido bidireccional. Porque mientras estas herramientas, que son enormemente potentes para evaluación, pero no son herramientas específicamente de ingeniería, presentan unos escenarios diferentes de comunicación, de prueba, de testeo, de ensayo, paralelos a los procesos de ingeniería, no tengo que perder la conectividad entre uno y otro. Y si esto no sucede, realmente nosotros no estaremos haciendo conceptualmente un modelo BIM. Lo que significa esto es que las personas, y por eso nosotros ponemos a las personas primero, van a tener que empezar de alguna manera a readecuarse, a reeducarse y empezar a analizar estos procesos de otro punto de vista. Antes un archivo de CAD solamente era visible por la herramienta CAD, después pasaba a otro tipo de herramientas como Civil, después pasaba a otro tipo de herramientas de renderizado, después pasaba a otro tipo de herramientas de cómputos y presupuestación, pero lo único que teníamos era generalmente una gran indefinición. Teníamos un proyecto en CAD, un proyecto en Civil, un proyecto de cómputos, un proyecto de comunicación.
cualquier cambio o una alternativa o una nueva propuesta que yo necesitaba evaluar tenía que hacer la actualización sobre 4 modelos posibles, y esto es a lo que vino de alguna forma a proponer conceptualmente BIM. Todos los ensayos analíticos, las documentaciones de ingeniería, como vemos ahí, los análisis tempranos, sin necesidad de llegar al superrender. El superrender es una herramienta muy precisa, muy efectiva, pero la verdad es que nosotros tenemos que tener N cantidad de posibles iteraciones ante cambios de proyecto y fácilmente ser testeadas. Para que esto sea testeado y esto funcione, los modelos tienen que tener una ingeniería de datos consistente para que pasen de un sistema al otro. Si esto no ocurre, nosotros no vamos a estar conceptualmente haciendo un modelo BIM. Por eso es importante entender que lo que nosotros nos estamos planteando ahora no es un cambio de herramientas, no es un cambio de tecnología. Esto genera unos cambios, hasta yo diría, de filosofía, de cómo encarar los proyectos en forma que nunca antes tuvo antecedentes. No podemos soslayar el problema de que estamos haciendo un dibujito en 3D. Esto no es un dibujito en 3D. Hay 2 aspectos fundamentales que tienen los modelos BIM. Uno es la data, que la data es lo más fácil de entender. Es el elemento del plano, el elemento del corte, el elemento en 3D que nosotros tenemos ahí definidos. Y otra característica que tiene esto, que es la metadata, que es el dato que tiene el dato que no se puede dibujar, pero es el que complementa el objeto que nosotros estamos definiendo. Si no hay una metadata adecuada al dato y si el dato no está modelizado de una forma consistente, simplemente vamos a estar generando modelos que a simple vista, o sea, solamente en su formato superficial, se ven igual, pero que en su interior no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estos procesos que están acá pueden pasarse por procesos analíticos, como que vimos que pasaron acá de este increíble trabajo, por ejemplo, de estos modelos que pueden ser sujetos a animaciones, a clash detection, a cálculos que se llaman CFD, que son cálculos de dinámica de fluidos, pero si estos modelos no están ejecutados con un tipo de pensamiento particular, simplemente voy a tener que volver a generarlos para volver a hacerlo. En el caso particular de Subtes, nosotros tuvimos oportunidad de modelizar la estación de la línea H de la Facultad de Derecho. Esta herramienta que está acá no es la herramienta productora de este modelo. La herramienta productora de esto fue Civil y fue Revit en este caso. Pero lo que me permite con esto es otro tipo de herramienta, que está tomando en forma paralela el modelo que una herramienta específica lo está haciendo. Otro tipo de herramienta con otro tipo de objetivo, lo que está tomando es en línea este modelo y posibilitando la posibilidad de mostrarlo, de ensayarlo, de probarlo y de analizarlo por otro tipo de personajes que no significan que sean necesariamente que sean técnicos. O sea, de qué forma yo, de carácter inclusivo, esta enorme cantidad de información puedo comunicarla rápidamente y no utilizarla, entre comillas, desde un punto de vista hollywoodense, sino realmente hacer unos testeos y unas pruebas y una comunicación necesaria para ver si la arquitectura y la ingeniería que yo estoy desarrollando pueden tener mejores propuestas o si es fácil de comunicar al resto de las personas que tienen que opinar sobre esto. Es muy difícil comunicar un plano, pero esto no es nada difícil. Y esto, en este momento, se puede ejecutar con herramientas que están tomando la actualización en línea, por más que esta información esté colgada en la nube. Ya la información no es algo que queda en nuestra máquina o que queda en nuestro servidor. Es una información que nos sigue con una nube donde estamos. O sea, estos análisis se pueden hacer en una computadora, se puede hacer en una tablet o se puede hacer en un teléfono, se pueden hacer dentro de la obra. Toda la comunicación planimétrica y tridimensional puede estar atada a códigos QR donde yo simplemente levanto la información y el concepto ya no es más que hay una última información. Esto de última versión fue algo bastante perverso, diría yo, que apareció con el maldito botón de Save As. O sea, como era gratis grabar, aparecía el archivo final, este es el último, este es el posta, ahora sí este es el archivo, y cuando nosotros queríamos la información nadie sabía dónde estaba, y como el botón de Save As es gratis, uno le daba el Save As. Yo cuando dibujaba en papel no existía el Save As. Ese tipo de formación de para qué las herramientas fueron creadas, imagínense si en el mundo bidimensional causó tantos problemas, en el mundo tridimensional se multiplica no por 3, ¿no? Es terriblemente más grande esto. Y esta factibilidad, esta posibilidad que tienen los modelos de poder comunicarse y ensayarse prácticamente en línea y que cualquier persona,
sea técnica, sea no técnica, inclusive personas que les cueste mucho ver y las definiciones que se están tomando, acá se pueden integrar. Acá se están integrando modelos de estructuras con modelos de instalaciones. Estos modelos de instalaciones, por ejemplo, acá pueden ser ensayados con diferentes criterios. Uno de los criterios fundamentales es el definir estratégicamente estos sistemas. Esas visualizaciones que nosotros tenemos ahí, que muestran lo que se llaman niveles y sistemas, están prehechas mucho antes que el proyecto fuera ejecutado. Visualizar simplemente la estructura, simplemente la arquitectura o los diferentes tipos de instalaciones son escenarios que yo no tengo que ensayar acá, yo ya sé que los tengo hechos. Por lo tanto, los procesos de gestión de la información, de análisis de lo que yo tengo que mostrar, de los escenarios que yo mezclo para obtener un resultado, esto es lo que configura un template, que es una estructura que está vacía de datos, no hay proyecto, pero está esperando el proyecto con todas esas definiciones porque yo ya sé que tengo que entregar planos en uno en 100, en uno en 500, en uno en 50, que tengo que mostrar arquitectura estructura, que tengo que mostrar un hatch con cierto tipo de corte. Eso ya lo sé, porque tenemos experiencias de años en cómo documentar. Lo único que no sabemos es cuál es el proyecto que va a venir. Entonces, en las definiciones de estos manuales, de estos protocolos, de estos templates, están de alguna forma sintetizados las experiencias que nosotros vamos tomando y que tiene que responder al próximo proyecto que yo vaya a hacer. Y uno de los análisis que esto permite hacer, por ejemplo, dentro de los cientos de análisis que hay, justamente es adelantarse a los problemas que voy a tener, porque ensayarlos acá es fácil. Estos procesos se llaman class detection, en donde yo puedo mezclar estas configuraciones de visualizaciones prehechas n cantidad de veces para mover las instalaciones, mover las estructuras, volverlas a actualizar en los modelos originales y volverlas a correr. Uno de nuestros clientes, por ejemplo, es Aeropuerto Argentina 2000. Lo importante con esto es, ¿dónde va a caer toda esta información que nosotros estamos generando? Hay dos conceptos críticos que se están desarrollando ahora. Uno se llama Big Data y otros son Smart Cities, que es la colección de datos masivos a escala territorial. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando definamos estos modelos BIM? Mínimamente que estén georreferenciados y mínimamente que tenga la metadata y la configuración suficiente para que diferentes niveles de aproximación después puedan ser respondidos. Si ese aeropuerto que estaba ahí, con toda esa información que tiene de instalaciones, de estructuras, de arquitecturas, de todos los sistemas, caería así como está con toda esa información a un nivel territorial, imagínense lo que pasaría si nosotros desarrollamos toda esta ingeniería con toda esta información que cae a nivel territorial y cada uno de los edificios que se estén desarrollando conceptualmente como BIM a nivel territorial. Lo que pasaría es que simplemente le daríamos clic y el archivo diría fatal error, porque no se podría abrir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Tenemos que tener una conciencia, una configuración protocolar, una forma estructurada de armar la información para que los datos genéricos, cuando caigan en el territorio, caigan con cierto tipo de consideración y que no me intoxiquen la base de datos, y que los datos que caigan ahí puedan ser tomados cuando el campo de consideración tiene un nivel territorial. No me interesa para nada saber cómo está constituida una viga en la armadura que tiene cuando estoy considerando qué es lo que pasa con la cantidad de CO2 que emite, o la cantidad de energía que consume, o qué cantidad de agua toma la red, o qué cantidad de fluidos cloacales yo estoy tirando a instalaciones que ya están previamente realizadas. Este tipo de consideraciones no puede ser efectuado de otra forma que con cabeza. El gran problema fue que, digamos, el pasaje conceptual de lo que fue el CAD al BIM estuvo en manos generalmente de musculosos, como decimos nosotros, y no de librepensadores. Porque antes de hacer una documentación en CAD en 3D realmente era muy dura y ahora hacer cualquier cosa en 3D con estos modelos es muy fácil. El tema es que no podemos caer en una simplificación del tema porque generar masivas cargas de información a niveles de estudio de regiones o de países que van a requerir esta información porque no le va a ser raro escuchar que dentro de poco los estados y los gobiernos empiecen a pedir conceptualmente modelos BIM.
modelos BIM hechos no de cualquier forma, sino de una forma mucho más organizada, mucho más orgánica y con un carácter mucho más inclusivo. Así que bueno, muchas gracias.